Bueno, entonces, estas son algunas de las cuentas. En el caso de las inversiones, por ejemplo, abajo ustedes pueden ver que hay inversiones, pero al costado dice, solo son aquellas destinadas para los gobiernos regionales y los locales. Pero los gobiernos locales, siempre y cuando esa información esté orientada a la prevención. Por ahora, yo no conozco ninguna ficha que se haya desarrollado para esto, pero tal vez en alguna municipalidad se han desarrollado con fichas. Generalmente las fichas las maneja obras públicas y obras privadas, más públicas en realidad. Estos son los peligros que se priorizan en la PP 068, básicamente son todos los peligros de origen natural, pero tal vez lo que nosotros necesitamos conocer son estos. Ustedes al entrar a SIGRID, aquí les dejo la dirección, para el 2022 en adelante, ya hay algunas regiones que son consideradas como vulnerables, y si bajamos esta información nos vamos a encontrar que, por ejemplo, para sismo, ya hay algunos espacios que son priorizados para evaluar, para diseñar planes de prevención, para planes de respuesta, para estimación de riesgos. Igual sucede con tsunami, volcanes, movimiento de masa. Es decir, todos los peligros ya han sido clasificados y además se les ha asignado qué jurisdicciones están priorizadas frente a estos peligros. Toda esa información la pueden bajar ustedes del PCM o entran a SIGRID, pero aquí ya les he dejado el link. Ahora, es cierto que tenemos estas dos cuentas y que para el gobierno siempre nos invita a que hagamos uso de estas dos cuentas, pero al momento que nosotros estamos en la realidad, en la cotidianidad, el gerente de planificación y presupuesto no necesariamente va a decir que es tan sencillo que ahí está el dinero. Va a haber cierta dificultad para que podamos hacer uso de esos fondos. La experiencia que a mí me ha tocado y que me he percatado es que muchas veces pues el objetivo de la municipalidad o del que dirige la municipalidad, ustedes saben que tiene múltiples objetivos, pero uno de ellos también es político. Entonces, esos objetivos políticos a veces conducen a que la orientación de los recursos vayan a aquello que apalanque sus objetivos políticos más allá que los objetivos sociales o técnicos que existen en los instrumentos de gestión. Entonces, dependerá de cuán fuerte y solvente sea pues el gerente para destinar los fondos verdaderamente y no necesariamente esté a lo que le indique su alcalde, ¿no? Pero a veces es difícil eso, y si ustedes trabajan en el gobierno locales, me van a dar la razón, es un poco difícil a veces que logremos convencer al gerente de planificación y presupuesto que oriente los recursos. Bueno, muchas veces podemos encontrar la respuesta de que no hay fondos, pero como no hay fondos, ahí está la cuenta, le estoy diciendo el número de la cuenta, pero lo que pasa es que esos fondos pueden haber sido destinados a otros fines y no necesariamente para los cuales están previstos. Nosotros tenemos que entender que la PP 068 tiene como dos funciones. Existe un proceso que se determina programación multianual de formulación. ¿Y en qué consiste? En que el Ministerio de Economía y Finanzas, recibe del país todos aquellos proyectos que van a ser implementados en los próximos 3 años. Entonces hay proyectos que en el primer año serán una idea, en el segundo serán formulados, en el tercero podrían ser ejecutados o tal vez reformulados. Bueno, entonces tiene un proceso que generalmente va a tardar entre 1 y 3 años. No necesariamente significa que mi proyecto, al estar en esa programación, va a ser ejecutado. No. Está en la cartera, ¿no? Está en la cartera de inversiones, está en el presupuesto, nominalmente está allí. Pero hay una parte que se programa para el año y eso se llama fase de ejecución presupuestal. Entonces, esta cuenta PP068 sirve para elaborar la programación multianual, es decir, para los próximos 3 años, pero también sirve para aquella ejecución presupuestal año a año. El FONDES no sirve, por ejemplo, para que se presupueste nada de aquí a 3 años, sirve para las emergencias. En el transcurso del año, si surge,
va a derivar fondos para cubrir esa emergencia. En cambio, la PP 068 tiene la función de ayudar a prevenir y calcular más o menos lo que se va a necesitar para inversiones principalmente en un horizonte temporal de 3 años. Eso es previo a la emergencia. Ahora, cuando sucede la emergencia, nosotros podemos hacer uso de ese dinero, sí, pero no va a ser para la parte preventiva, salvo que sea eminentemente que va a suceder. Entonces, por ejemplo, el limpiado de los cauces de los ríos es algo muy cotidiano. Ya se sabe que es muy probable que surja la inundación, entonces hay que limpiar, hay que sacar todas las rocas del cauce. Y ese dinero hay que disponerlo, pero eso es prevención, sí, pero dentro del concepto de mitigación. Recordemos que nuestro plan dice plan de prevención y reducción, o sea, mitigación es reducción. Ahí surge también la confusión de los conceptos, ¿no? Tal vez deberíamos empezar a diferenciar que cuando hablamos de mitigación es un argot utilizado en el tema de cambio climático y en gestión de riesgo de desastre es reducción. Es lo mismo, ¿no es cierto? Mitigación es reducir, pero hay que tratar el lenguaje en el contexto. Para la gestión de riesgos y desastres, los conceptos son prevención y reducción. Bueno, cuando hablamos de reducción de riesgo, también estamos diciendo que podemos en este momento limpiar el cauce, hacer un volteo de rocas, y esos recursos pueden provenir de la PP 068, porque está considerada como una actividad de emergencia, pero es antes de la emergencia. Y nuestro plan lo considera. Entonces le podemos exigir al gerente que destine esos fondos para la limpieza o descolmatación. Si no existen esos fondos, por obvia razón, ¿podemos dirigir los fondos de otras cuentas para eso? No. Tendríamos que pedir apoyo de otra instancia para que cumpla con el objetivo, que es descolmatar. Y ahí viene a tallar la importancia de tener convenios, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, para que a través de su unidad de maquinarias venga y descolmate. Ellos van a pedir generalmente que la municipalidad disponga los recursos para gasolina y alimentación de los operadores. Bueno, pero al menos es un recurso que se puede dirigir de otros fondos. De alguna manera ya verán pues cómo hace la ingeniería presupuestal ahí el gerente para que pueda pagar el combustible y la alimentación, aunque no tengamos dinero en la PP 068. En el tema de que si no tuviéramos ningún recurso, no tenemos convenios con ninguna instancia, no tenemos ni con vivienda ni con el batallón de multipropósito del ejército, entonces entramos en crisis. Y eso implicaría situaciones de inconducta funcional, porque si usted está a cargo de la parte de gestión de riesgo y no ha previsto lo que es eminente, estaríamos hablando no solamente de incompetencia, sino que está inmerso en una inconducta funcional. Obviamente podemos tener el riesgo de someternos a un proceso administrativo o incluso judicial. Nos vamos a encontrar que a veces el gerente nos quiere, bueno, pues confundir o nos da una serie de números y uno no sabe qué cosas son estos, ¿no? Pero como un indicador les voy a dar esta guía. Cuando encontremos un número que empieza con el número 2, este va a ser un proyecto. Cuando empiece con el número 3, será un producto. Con el 5, actividad, y así sucesivamente. De tal manera que en estos momentos, si ustedes tapan las letras que dice proyectos, productos, y solamente ven esos números, así generalmente van a tener esos documentos con una serie de números, pero si entienden a qué se refieren, le pueden discutir a los encargados de la parte económica financiera, ¿no? Porque ya ustedes entienden a qué, por lo menos, a qué se está refiriendo esa cuenta. Los mecanismos financieros son un mundo, y si ustedes quieren entrar en este campo, bueno, aquí les dejo la dirección raíz para que se bajen todos los documentos que van a apoyar su fortalecimiento de competencias en la parte financiera, que es un mundo en realidad. Pero espero que con esta partecita les haya orientado de alguna forma. Hasta aquí, ¿habrá una pregunta? Abrimos los micros, ¿no?
¿Alguna consulta, por favor, con toda libertad? Podemos volver a aclarar algún aspecto que se me ha pasado. Confírmame, Adriana, si no, para continuar. Estimados participantes, pueden activar su audio, por favor, para realizar alguna consulta, si no continuamos con la clase. Sí, ingeniero, continuemos con la clase. Creo que no hay ninguna consulta. Listo. Entonces, para este año, ya estamos en el 2021, ya hay un presupuesto ya. Hay 183.029, o sea, 183.029 millones de soles distribuidos para el gobierno nacional, regional y local. Actualmente ya no podemos cambiar mucho porque ya las asignaciones están destinadas, solo tenemos que saber qué montos y en qué productos, si es que ya estamos trabajando en el tema de riesgo. Si no, ya tendríamos que preocuparnos por las inversiones del 2022 al 2024, que se están elaborando durante este año. Pero lo que corresponde a este año ya está asignado. El gasto va a ser básicamente para personal y ahí hay ciertas limitaciones, ¿no? Es decir, no se puede contratar, sí se respeta algunas gratificaciones, pero hay muchas prohibiciones para el tema personal. Pero bueno, un gran porcentaje de este dinero que está presupuestado está dirigido a los que trabajan en la municipalidad. En el caso de mi experiencia, nuevamente yo les hablo de mi experiencia, cuando he sido convocada para trabajar en un municipio a tiempo completo, bueno, yo he considerado el trabajo, pues, que hay que apoyar, ¿no? Hay que poner el hombro, pero yo no estoy en la obligación de cumplir un horario, porque yo no soy trabajadora del municipio. A pesar que estamos en una unidad en gestión de riesgo, pues, 15 personas, pues de repente uno o dos son los que son empleados de la municipalidad, todos los demás no estamos ni como CAS. Entonces no estamos en la obligación. Si no somos CAS, no estamos en la obligación de cumplir un horario, pero se nos exige o se nos pide sutilmente que lo hagamos como un afán de colaboración, ¿no? Trabajando de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde, en fin. Pero recordemos que nosotros no trabajamos y por consiguiente nuestro nombre no va a aparecer en recursos humanos, sino en logística, porque entramos como servicios profesionales. Y eso es una sutileza que tenemos que conocer. Entonces, parte del dinero que va a ser destinado para personal y otra parte va a ser dirigida a las inversiones. Aquellas inversiones que ya están programadas, recuerden ustedes, por una suerte de banco de inversiones para los últimos 3 años. Es decir, ya ha sido destinado ese dinero para una prioridad de proyectos que han sido elaborados, aprobados y programados hace 2 años, por lo menos. Donde a poco no tenemos mucho campo para las inversiones que ya están programadas desde hace el año pasado, el año pasado. Solo tendríamos oportunidad de generar estos gastos en inversiones de aquello que vamos a programar recién este año para los próximos 3. Y aquí surge la importancia de, por ejemplo, la comunidad viene y nos dice, aquí tenemos una dificultad porque la gente se accidenta, aquí suele pasar esto, se despliegan las rocas, o no tenemos cómo trasladarnos en el caso de que surja un sismo y nos encontramos que no hay un puente. Entonces se requiere que pongan un puente la municipalidad, pero eso es un proyecto. Y entonces hay que elaborar todo el sustento para ese proyecto. No nos corresponde a nosotros, pero tendríamos que explicarle a obras públicas la necesidad desde el punto de vista de gestión de riesgos que desarrollen esa inversión. Y juntos empezar por lo menos el perfil para que a su vez se le genere esa aprobación en un presupuesto participativo y ese presupuesto participativo pueda entrar a la programación multianual. Es todo un proceso. Entonces, nosotros tenemos que conocer, porque si no, estaríamos creando falsas expectativas. Nada de lo que nosotros hagamos durante nuestra gestión va a ser hecha en los próximos 12 meses. No va a ser así. Tal vez los programas los planes de estudio, eso podríamos lograr que se haga en el corto plazo,
pero muchos de las propuestas van a ser proyectadas para 2 o 3 años. Sin embargo, dadas las circunstancias de la pandemia, para este año se ha propuesto como de manera especial, digamos, ¿no? Que existan fondos destinados para los gobiernos locales, regionales, a través de transferencias. Por ejemplo, para las obras de trabajo, el programa llamado Trabaja Perú, esa es una transferencia de dinero que es muy especial, debido a la situación. Entonces, así también como este dinero que va a ser aportado por transferencia para las canastas que se dieron al principio, ¿se acuerdan ustedes? Una forma de apoyar a la sociedad. También se va a permitir que del fondo de nuestro presupuesto podamos destinar, según consideremos a criterio del gobierno local, algunos dineros para otras cuentas. Y eso lo vamos a anotar acá. Para bienes y servicios no, por ejemplo, aquí sí lo consideran que ellos, la municipalidad tiene que pagar todos sus servicios como prioridad. Es decir, nosotros no estamos en la prioridad. Gestión de riesgos en este año no estamos en la prioridad, porque está primero los gastos de personal, las transferencias para dar dinamismo a la economía local, los pagos de bienes y servicios, que básicamente son servicios de luz, agua, alquileres, algunos contratos que se tengan de alianzas público-privadas, y bueno, los casos, ¿no? Pero aquí sí, en la parte de la PP 068, se permite que se destinen para intervenciones de peligro inminente o para rehabilitación de alguna zona, algunos fondos. Para los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales sí le ponen un límite, que solo puede modificar su presupuesto un 10% de su presupuesto inicial de apertura, que llaman PIA. Pero los gobiernos locales, es decir, los distritos, no le ponen topes. Ellos sí pueden modificar su presupuesto. Bueno, ustedes ya tienen, o les voy a pasar, les enseñé todo el presupuesto de todos los gobiernos locales. Entonces, las cantidades que han sido asignadas de esta cuenta, PP 068, para cada gobierno distrital, ahí como que tienen cierta libertad para modificar, acomodar a su criterio. Pero bueno, sí piden que haya una declaratoria de estado de emergencia, y en este momento estamos todos en estado de emergencia, ¿no? Para aquellos que tienen canon, o tengan algún ingreso, por ejemplo, regalía minera sobre canon, ellos pueden utilizar ese recurso hasta un 20% y destinarlo para estas tres cosas: para limpieza y decolmatación de ríos y quebradas, que es tal vez uno de los peligros más recurrentes. Ya se acabó la temporada de lluvias, pero si no nos ponemos a trabajar desde ya, no nos va a alcanzar para la próxima temporada de lluvias. Y también para la protección de márgenes de río y quebradas con rocas a volteo. Rocas a volteo le llaman a levantar con un tractor, con un cargador frontal, la roca y ir acomodándola hacia las orillas. Esa actividad también es necesaria en estos tiempos, porque como el cauce está bajo, puede entrar a la maquinaria. Si el cauce sube, ya la maquinaria no puede entrar. Entonces no tendría caso para más adelante. Aprovechar que ahora que el cauce está bajo, se podría hacer. Entonces, le dice el presupuesto que si tienen canon, sobre canon, una regalía minera, ese 20% de ese dinero lo pueden destinar para estas actividades. Y también para la monumentación y control de la faja marginal. Recuerdan ustedes que les expliqué, ¿no? Que no tenemos delimitadas las fajas. Entonces tenemos que hacer estudio para delimitar las fajas marginales, es decir, aquellos espacios que están a los bordes de los ríos y que se declaran intangibles, y por consiguiente la población no puede vivir allí y tampoco puede hacer ninguna actividad, ni agricultura, ni ganadería, nada. Solo eso está para proteger el lecho del río y sirve como espacio de reserva. Pero no bastaría con delimitarla, porque delimitándola es a través de un mapa, ¿no? Se mide la cantidad, se grafica en el mapa y esto es el espacio intangible. No, se necesita poner el hito, es decir, el concreto ahí en ese sitio, eso se le llama monumentación. Entonces, cuando
se realiza la monumentación. Es un programa, pues, ¿no? Hay que determinar cuántos monumentos, cuántos hitos de concreto se necesitan. Hay que trasladarlos al sitio, pues hay que utilizar una maquinaria. Es como una obra, es una obra civil, ¿no? Y hay todo un programa. Entonces eso involucra una cantidad de dinero significativo. Ahora con esta oportunidad de destinar los recursos del canon o regalía minera para la monumentación es una buena oportunidad. El problema es que tenemos previamente que hacer los estudios conjuntamente con ELANA para determinar cuánto es la distancia que se considera faja marginal. Bueno, y hay algunas otras disposiciones que se han permitido, pero estas son principalmente aquel gobierno que no tiene el personal adecuado para hacer los estudios, o sea, no tiene los profesionales, entonces destina parte de su presupuesto y lo transfiere a las entidades científico-técnicas, por el IGP, CENAMI, INGEMET, CONIDA y otros, para que ellos, con sus profesionales, hagan el estudio. Esa es una oportunidad que les permite, de alguna manera, ayudarse entre todos. Es decir, bueno, no contrates profesionales independientes, sino ese dinero, dáselo a una entidad científica y que ellos, con sus profesionales, hagan el estudio. Ahora, no conozco todavía que se esté haciendo eso, pero quién sabe, a partir de este año transfieren y el IGMED o CENAMI o una de estas instancias contrata profesionales, porque con los que tiene no lo va a poder hacer, tendría que contratar para que realicen el trabajo. Entonces hay que estar en atención, ¿no? En estas instancias que se dedican a hacer estudios de riesgo, porque podrían requerir concursos profesionales para atender estas demandas. Y otras disposiciones que son principalmente destinadas para la atención de desastres y reconstrucción, que en este caso a nosotros pues no nos compete mucho, porque no están relacionados con la prevención, sino también con la atención del desastre y la reconstrucción. Hay una cuenta especial que se orienta a la parte de la reconstrucción, y entonces el FONDES, o sea, el Fondo de Emergencias, no va a soltar dinero para aquello que está dentro de la responsabilidad de la reconstrucción con cambios, que es otra instancia. Pero hay que tener cuidado con eso, porque ustedes pueden pedir o hacer un proyecto para el FONDES, para atender una emergencia en el aspecto de reconstrucción, pero podría ser que ese espacio y eso que ustedes están solicitando ya está considerado en el programa de reconstrucción con cambios. Es otra instancia y puede haber una duplicidad y todo el tiempo que ustedes dediquen a solicitar los fondos sean negados y más bien tendrían otra instancia que podrían recurrir, que es la de reconstrucción con cambios, que ha sido criticada porque no está avanzando o avanza muy, muy lentamente, sobre todo en el norte. Bueno, estas es todas las cuentas que yo les enseñé, pero les voy a dejar en el centro tutorial, de tal manera que ustedes accedan y conozcan al detalle los montos, los productos y en qué el gobierno dispone de qué cantidad. Como les dije al principio, esta parte, la parte financiera, la parte económica, es donde hay más conflictos. Yo creo que el conflicto se da porque a veces el gerente de planeamiento y presupuesto no necesariamente maneja los aspectos de gestión de riesgos, porque su chip, digamos así, está orientado más en las inversiones y en los proyectos de inversión, y el tema de gestión de riesgo le es un poco ajeno, o lo conoce muy superficialmente. Entonces tenemos que encontrar los puntos comunes para que concertemos y encontremos aquellos objetivos que podemos apalancar y que no contradicen a su programa de inversiones, sino más bien están relacionados a su programa de inversiones, pero que ayuden a lograr implementar nuestro plan de prevención y reducción de riesgo. Entonces tenemos que convertirnos un poquito también en economistas y mirar cómo piensa nuestro colega en planeamiento y presupuesto y tratar de hacer un poco de sensibilización de lo que es la gestión de riesgos transversal y cómo es que aterriza en su gestión como gerente de planeamiento. Y además que la ley le da la autoridad y la responsabilidad de implementar el plan. Así que no se escapa. Lo que les mencionaba, en este momento
ya se está realizando la programación multianual de presupuesto para los próximos 3 años. Hace unos días se supone que ya Economía y Finanzas recibió toda la información, retroinformación de todos los gobiernos locales, regionales, de cuánto han usado, cuánto no han usado, y además qué es lo que van a necesitar o que piensan que van a necesitar para programar para los próximos 2 años, 3 años incluso. Entonces, pueden entrar a la página del Ministerio de Finanzas, tienen un YouTube ahí donde va informando constantemente y como que nos vamos familiarizando con este proceso de programación multianual. Pero el presupuesto participativo para el 2022, que ya deberíamos estar pensando, todos los presupuestos participativos se hacen con la sociedad civil, con los involucrados, todos los primeros 3 meses de cada año. Obviamente, para el 2022, eso ya se acabó. Así que tendríamos que pensar en cómo vamos a desarrollar nuestras actividades para el presupuesto participativo del 2023, teniendo en cuenta que la convocatoria, las conversaciones, los consensos se van a desarrollar desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, máximo marzo. Entonces les invito a estar atentos en sus jurisdicciones para que vayan identificando los momentos para desarrollar el presupuesto participativo, porque del presupuesto participativo van a salir aquellos proyectos que de alguna u otra manera van a tener que entrar acá en la programación multianual. Aquí no entra más que lo que ha sido considerado en el presupuesto participativo. Muy bien, entonces es un poco pesada, densa la parte financiera, pero es uno de los pilares para la implementación. Por eso he tratado de encontrar un hilo conductor. Espero haberlo conseguido. Y bueno, el último paso, que no aparece en el sistema, es decir, no se considera como un paso en la implementación o en la formulación del PPR, pero la experiencia nos dice que es necesaria, es en la parte de seguimiento, el monitoreo, la evaluación y por supuesto la actualización del plan.